El Parque Nacional de Yosemite, situado en las montañas de Sierra Nevada, en California, no solo sorprende por su belleza, sino que también esconde muchos secretos. Cada año, millones de turistas visitan este parque, pero algunos de ellos nunca regresan. El Parque de Yosemite se creó en 1864 y pasó a formar parte del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos en 1890. El parque ocupa más de 740.000 hectáreas y es conocido por sus majestuosas cascadas, sus impresionantes puestas de sol y su gran variedad de actividades recreativas. Más de 4 millones de personas visitan el parque cada año. Sin embargo, junto con su belleza natural, Yosemite también tiene un lado oscuro. Cada año desaparecen cientos de personas en los parques nacionales, y aunque la mayoría son encontradas, algunos casos siguen sin resolverse. Además de las misteriosas desapariciones, hay otros sucesos misteriosos en el parque que son difíciles de explicar. John Bingaman, antiguo guarda forestal del Parque de Yosemite, describe varios sucesos extraños ocurridos en el parque en su libro The Yosemite Guardians, publicado en 1961. Comienza diciendo que los registros de accidentes extraños del guarda forestal a lo largo de los años parecen sacados de un libro de cuentos. El primer suceso extraño que describe se refiere a una extraña tormenta eléctrica. Un día, una violenta tormenta estalló de repente sobre Glacier Point, mientras 30 jinetes montaban a caballo. Un relámpago cayó cerca del corral y unos rayos ardientes corrieron por el sendero, matando a 9 caballos. Afortunadamente, los jinetes no resultaron heridos, pero se sorprendieron de que un rayo cayera tan cerca de ellos y matara a sus caballos. Ninguno de los miembros del grupo olvidará jamás esta experiencia. Cabe señalar que la probabilidad de que un rayo alcance a tantos seres vivos a la vez es extremadamente baja. Pero esta no es la única vez que un rayo extraño ha aparecido en Yosemite y ha resultado mortal. En 1985, hacia las 7 de la tarde, 5 escaladores subieron al Half Dome, que domina el valle de Yosemite, y se sentaron en lo alto de una cueva. Entonces, de la nada, un rayo cayó sobre el grupo, matando a 2 de ellos e hiriendo a los otros 3, 2 de los cuales se encontraban en estado crítico. El rayo arrojó a uno de los escaladores desde una altura de unos 1.200 metros. Brian Gordon, de 16 años, fue uno de los 2 que murieron a causa de las heridas mortales, aunque la identidad del segundo hombre fallecido no se reveló hasta que se notificó el incidente a sus familiares. Tom Rice, de 28 años, y Bruce Weiner, de 24, fueron hospitalizados en el Centro Médico Davis de la Universidad de California y se encontraban en estado crítico tras ser alcanzados por un rayo. Adrian Esteban, de 22 años, recibió tratamiento en el centro médico y fue dado de alta el mismo día. El incidente llevó al Servicio de Parques Nacionales a emitir un aviso de seguridad sobre cómo identificar y evitar los rayos y las tormentas eléctricas en Yosemite. Otra serie de sucesos extraños de los que habla John son varios informes de comportamientos extraños de coyotes. He aquí otro suceso inusual que describió. Jeffrey Stanton, de Walnut Creek, California, estaba acampando en Wawona una mañana temprano. Un coyote le mordió en la cabeza mientras dormía. Se despertó a tiempo para ver cómo el coyote intentaba esconderse entre los arbustos. El hombre recibió primeros auxilios y el tratamiento necesario contra la rabia en el Lewis Memorial Hospital. Los guardabosques realizaron una intensa búsqueda durante una semana, pero el coyote nunca fue encontrado y, afortunadamente, el señor Stanton no resultó herido en el incidente. Un mes más tarde, se produjo un incidente similar cuando Carl Manson estaba acampado en Wawona. Un coyote, o perro salvaje, le arañó en la cabeza mientras dormía en el suelo. De nuevo, esta experiencia no le causó ninguna reacción negativa.
pero los guardas forestales estuvieron cazando durante varios días en vano. Se supuso que el animal estaba buscando comida y pasó corriendo junto a Carl cuando éste se daba la vuelta o se movía en su saco de dormir. Tal vez el animal pensó que era algo sobre lo que abalanzarse, como suelen hacer cuando buscan caza menor o pájaros. John concluyó la sección sobre sucesos extraños recordándonos que estos accidentes en concreto son solo algunos de los muchos de los que informan y se ocupan los guardas forestales a lo largo del año. En el Parque Nacional de Yosemite, los turistas también han visto con frecuencia lo que parecen ovnis. Por ejemplo, el 19 de septiembre de 2002, al atardecer, justo después de la puesta de sol, los visitantes de Yosemite vieron un visitante inesperado en el cielo, una luz brillante en forma de bola. Aunque el orbe fue clasificado como ovni, estaba rodeado por otro halo luminoso, mucho mayor que él, y era seguido por kilómetros de humo zigzagueante. La bola de luz se desplazó lentamente por el cielo, y el visitante pudo captar el acontecimiento con la cámara antes de que el disco desapareciera finalmente en la noche. El testigo escribe que llegaron aviones de las fuerzas aéreas militares y sobrevolaron la zona varias veces. No se observó nada anormal. En Yosemite se han producido numerosos incidentes similares, y a día de hoy no sabemos con certeza qué eran estos extraños visitantes aéreos. Las imágenes de los ovnis filmadas aquella noche de 2002 se consideran una de las mejores de su época. Teniendo en cuenta que las cámaras de vídeo ligeras no se popularizaron hasta los años 90 y que la grabación con cámaras de teléfono no se introdujo en Estados Unidos hasta principios de la década de 2000, no es de extrañar. Y, sin embargo, parece que se investiga poco o nada. O quizás no se está publicando ninguna investigación que ayude a descubrir estos avistamientos de ovnis, determinando qué son, de dónde vienen y por qué aparecen en los cielos de Yosemite. Es tentador pensar que la gente debería haber superado su miedo a lo que pasa de noche en Yosemite. Pero a pesar de nuestros modernos conocimientos científicos y nuestra avanzada tecnología, algunos de los misterios más inquietantes a los que nos enfrentamos siguen sin resolverse. Tal vez haya algo más en las viejas historias de lo que parece. He aquí solo algunas de las muchas leyendas que provienen de la zona de Yosemite. Mujeres con forma de pez y el cuento popular Mibok. Se dice que hace miles de años, cuando los aguanches aún eran un pueblo joven, en el río Merced vivían mujeres pez o sirenas. Las sirenas eran hermosas criaturas con cola de pez, escamas y aletas, y cuerpos superiores como los de las mujeres hermosas. No podían salir del agua, pero a menudo se sentaban en las rocas de aguas poco profundas, observando cómo los guerreros ajuaní peinaban su larga cabellera negra con peines mientras entonaban sus canciones más seductoras. Por encantadoras que fueran las sirenas, los guerreros no se dejaban engañar fácilmente, y sabían que las sirenas eran hermosas, pero siniestras. Un día, dos guerreros estaban pescando en las profundas aguas del río. Utilizando una red tejida con hilos de algodoncillo, se enredaron en las piedras del fondo del río, por lo que uno de los guerreros se zambulló para liberar la red. Las sirenas no pudieron resistirse a esta oportunidad. En cuanto el valiente estuvo bajo la superficie del agua, las sirenas saltaron de debajo de las piedras. Le ataron los hilos de la red a los dedos de los pies y lo mantuvieron bajo el agua hasta que se ahogó. Luego lo desataron y se lo llevaron a su tierra oculta bajo el río, y nadie volvió a ver al valiente ni a las sirenas. La leyenda de Miwok Pohono afirma que un antiguo espíritu maligno ronda el lugar donde cayó un velo de novia en Yosemite, manifestándose como un viento seductor y tentador. La historia cuenta que una anciana y una niña ajuaní estaban recogiendo bayas en un arroyo por encima de las cataratas Bridal Veil cuando ocurrió algo malo. Mientras competían por las bayas más maduras, la niña se apartó de su trabajo, miró hacia el arroyo y llegó al borde de las cataratas.
donde vio una niebla de colores arremolinándose en el aire. La niña quedó fascinada por la belleza de los colores y encantada por la presencia de la niebla y la energía que transportaba. Cada vez estaba más hipnotizada, hasta que finalmente dejó de buscar vallas y se desplazó río abajo, más cerca del remolino de colores y del borde de la cascada. Nada podía desviar su atención de la niebla, ni la mujer mayor que la llamaba desde el fondo, ni siquiera su propia autoconservación. A medida que se acercaba a la cascada, se concentraba únicamente en la embriagadora y colorida nube de niebla y en el viento. Cuando dio los últimos pasos hacia el borde de la cascada, los torbellinos de viento lanzaron un grito de alegría impía y se la tragaron entera. El espíritu maligno utilizó el viento para levantar el cuerpo de la muchacha y arrojarla por el borde de la cascada. Koono vio cómo la muchacha se precipitaba a las profundidades rocosas. La anciana estaba aterrorizada por lo que acababa de ver. Descendió rápidamente por el acantilado, sorteando el abrupto terreno lo mejor que pudo. Volvió corriendo al campamento tribal, gritando que Paono, el espíritu del viento maligno, se había llevado a la niña. Tras escuchar la historia de la anciana, el viejo jefe Abani advirtió a todos los demás miembros de su tribu que nunca debían atreverse a acercarse a Paono. Les advirtió que era la morada de un espíritu maligno que los arrastraría hasta allí y los arrojaría desde la cascada a la muerte, donde sus almas serían llevadas a la tierra de oscuridad y sufrimiento de Paono para ser mantenidas en cautiverio hasta que Paono encontrara una nueva víctima. Hasta el día de hoy, se dice que tras la muerte de la niña, ningún otro Ahani se ha atrevido a caer en manos de Paono. El Hotel Ahwahnee del Parque Nacional de Yosemite se inauguró en 1927. El hotel es uno de los monumentos nacionales registrados más destacados de Estados Unidos. Ofrece todas las comodidades necesarias en pleno centro de las montañas de la sierra. También hay algunas comodidades potencialmente inconvenientes. Se cree que el entresuelo del hotel está embrujado por dos fantasmas de la época de la Segunda Guerra Mundial, lo que puede deberse a que el Ahwahnee se utilizó como hospital naval de rehabilitación durante la guerra. Se dice que el hotel está embrujado por otros muchos espíritus, entre ellos Mary Carey Treaser, que participó en el diseño y la apertura del hotel, y nada menos que el presidente John F. Kennedy. Tras ayudar a diseñar el hotel, Mary Carey Treaser vivió en un apartamento privado del hotel hasta su muerte en 1970, y se cree que fue su espíritu el que empezó a asustar a los huéspedes de la sexta planta poco después. Desde entonces, los huéspedes y el personal han informado con frecuencia de la presencia de su fantasma. Se dice que su espíritu es más un bromista que una criatura amenazadora, ya que es conocida por realizar actos cariñosos, como arropar a los huéspedes mientras duermen o doblar la ropa que antes estaba esparcida por la habitación. Los huéspedes también han informado de que sus pertenencias se han movido por las habitaciones y que el fantasma de Mary les ha llamado. El presidente estadounidense John F. Kennedy se alojó en la tercera planta del hotel durante su visita a Yosemite en 1962. Durante su estancia, se instaló una mecedora en la habitación a petición del propio presidente, que se quejaba de dolores de espalda. Al parecer, JFK pasó mucho tiempo en esta silla, meciéndose para pasar el tiempo y el dolor, tal vez reflexionando. Tras su visita, la mecedora fue retirada de la habitación del hotel. Tras su muerte en 1963, hubo frecuentes noticias de la aparición misteriosa de una mecedora fantasmal en la habitación donde dormía el presidente. Incluso se la ha visto moverse por los pasillos y otras habitaciones de la tercera planta. Se han denunciado otros incidentes en el hotel, como la aparición de fantasmas y pasos incorpóreos procedentes de todas partes. También ha habido muchos casos de desapariciones misteriosas en el Parque Nacional,
y hoy analizaremos 5 de los casos más misteriosos. Tom Opperman, de 20 años, desapareció el 8 de agosto de 1967. El último paradero conocido de Tom fue el lago Merced. Iba a escalar el monte Clark en Yosemite. El plan de Tom era que después de escalar el monte Clark, se dirigiría a Glacier Point y regresaría al valle. 2 días más tarde, el 10 de agosto, después de que se denunciara la desaparición de Tom, se inició una búsqueda a gran escala en la que participaron 16 marines estadounidenses. Una semana más tarde, la búsqueda principal se redujo para cubrir únicamente la zona del lago Merced y Clark Mountain. David Condon, entonces subdirector del parque, declaró: «Tras una semana de búsqueda intensiva, creemos que el niño probablemente sufrió algún tipo de accidente». El 25 de septiembre de 1967, un equipo de 3 personas salió en un último intento de encontrar a Tom. No se encontró nada durante este último intento. A día de hoy, el caso de Tom sigue sin resolverse y no ha habido más novedades. Emerson Holt, de 54 años, desapareció el 18 de julio de 1943, hace más de 80 años, mientras practicaba senderismo en el Parque Nacional de Yosemite. Emerson era vicepresidente de la Riverside Title Company y era bien conocido por muchos lugareños. Poco después de su desaparición, se organizó un gran dispositivo de búsqueda, pero no se encontró nada. En un artículo publicado en el periódico de San Bernardino, el 24 de julio de 1943, se afirma que las autoridades del Parque Nacional de Yosemite calificaron la desaparición de Emerson de engaño. Emerson estaba con un numeroso grupo de amigos cuando desapareció. Habían salido de Happy Isles en dirección a Camp Lake, que estaba a 7 millas de distancia. Cuando el grupo estaba casi en su destino, Emerson se quejó de dolor en las piernas y pidió sentarse y descansar. Dijo al grupo que les alcanzaría, pero no volvieron a verle. Emerson había recorrido a menudo los senderos de Yosemite y conocía bien la zona. Sin embargo, la zona donde desapareció no era tan peligrosa como otras del parque. El superintendente del parque en aquel momento, Frank Kittredge, dijo que el grupo se alarmó cuando Emerson no regresó y que la búsqueda comenzó inmediatamente. También dijo que él y otros miembros del personal del parque estaban desconcertados, porque el río Merced, donde descansaba Emerson, es poco profundo y no es rápido, y no había rocas ni masas de agua profundas en varios cientos de metros a la redonda. ¿Cómo pudo Emerson desaparecer sin dejar rastro, tan cerca de su destino y con tanta gente alrededor? El 6 de agosto, la búsqueda se intensificó y seguía en pleno apogeo. Según informa el periódico Desert Sun, no se ha encontrado ningún artículo digitalizado posterior sobre la desaparición de Emerson Holt, y su destino final sigue siendo desconocido. Walter Gordon, de 26 años, desapareció el 20 de julio de 1954, cuando se creía que estaba subiendo por el sendero de Glacier Point. Walter era investigador de la Universidad de California, empleado del Parque de Yosemite y excursionista experimentado en general. Llevaba una caja con comida y pensaba parar a comer en algún punto del camino. John Bingham, antiguo guarda del Parque de Yosemite, relató la desaparición de Walter, junto con muchas otras, en el capítulo 7 de su libro, Yosemite Park Rangers. John escribe que Walter trabajaba en Camp Curry, en Yosemite, y que cuando se supo que había desaparecido, otros guardabosques salieron a buscarle. En cuanto a la operación de búsqueda y rescate, los Rangers buscaron durante muchos días. Se utilizaron perros de caza y un helicóptero, pero nunca se encontró rastro de él. El helicóptero utilizado en la búsqueda de Walter fue uno de los primeros que se utilizaron en el parque. A pesar de los grandes esfuerzos, no se encontró nada. ¿Cómo pudo desaparecer un joven y ágil empleado del parque durante una excursión que probablemente había hecho muchas veces antes?
A día de hoy, el caso de Walter sigue sin resolverse y no ha habido noticias. Louis Miller, de 73 años, desapareció en septiembre de 1950 en algún lugar de las inmediaciones del sendero Mono Pass, al sur de Tioga Pass, al final de un antiguo camino. El día que Louis desapareció, se encontraba con 2 graduados de la estación de guardabosques de Meadow. Louis y su hijo, el teniente Miller, estaban pescando ese día y se separaron temporalmente para pescar por su cuenta. Louis remontaba el Dana Fork mientras su hijo pescaba río abajo. Habían quedado en encontrarse en el coche sobre las 5 de la tarde, pero Louis no apareció. Su hijo avisó rápidamente a las autoridades. El guarda John organizó inmediatamente un equipo de búsqueda formado por el guarda Lowry Brown, otro guarda y 2 miembros de la familia Miller. Buscaron a lo largo del arroyo con linternas hasta medianoche, pero fue en vano. A primera hora de la mañana siguiente, recibieron ayuda adicional del cuartel general. 30 buscadores pasaron todo el día sin encontrar ni un solo rastro. Los buscadores trabajaron en la zona durante 10 días, pero fue en vano. Los guardabosques a caballo peinaron la zona, pero no encontraron nada. En el lado oriental de la costa se colocaron carteles en varios puntos. Se hizo así con la esperanza de que, si era víctima de la amnesia o salía de allí a pie, alguien lo reconociera al recorrer el sendero o la carretera. Louis desapareció sin dejar rastro, y lo que le ocurrió sigue siendo un completo misterio a día de hoy. A pesar de los esfuerzos de los equipos de búsqueda, las innovaciones técnicas y la dedicación de los guardas forestales, algunos casos siguen siendo un misterio. ¿Existen factores naturales que contribuyen a estos sucesos? ¿O podría ser algo más que permanece más allá de nuestra comprensión? Esto es todo por ahora. Comparte tu opinión en los comentarios y dinos si te has encontrado con situaciones misteriosas similares en parques nacionales. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Cuídate y nos vemos en nuestros nuevos vídeos.